Hola, bienvenidos a Mensaje de Dios. El día de hoy vamos a continuar escuchando qué nos dice el Padre Luis Toro sobre la confesión. Yo un día fui a una parroquia y era una parroquia donde había muchos protestantes y pocos católicos. Entonces me ponía la sotana, como había mucho sol me ponía un sombrero y a visitar las casas, iba casa por casa. Y un día iba visitando las casas y me salió un hombre al paso. Pasaba por el lado mío y decía: maldito el hombre que confía en otro hombre. Regresaba y decía: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y volvía a pasar y yo me hacía loco. Y así me llevó bastante tiempo, hasta que por fin le dije: ¿conmigo? Dijo: sí, es con usted. Le dije: ah, muy bien. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Dijo: Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ustedes confían en los curas, ustedes son malditos. Le dije: una preguntita, ¿usted alguna vez fue católico? Me dijo: sí. Y gloria al Señor, aleluya, hace 5 años conocí la verdad y salí a la luz. Le dije: cuénteme cómo salió a la luz. Dijo: debajo de aquel árbol yo estaba una tarde, como a las 6 de la tarde, y vino un varón de Dios y me predicó la palabra de Jehová. Creí en la palabra de Jehová y me convertí. Y le dije: ¿y ese varón era Dios? Dijo: no. ¿Ese varón era un ángel? Dijo: no. ¿Ese varón era un hombre? Dijo: sí. Le dije: Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. El único maldito aquí es usted. Agarró y se metió a su casa y no salió más. Miren lo que dice Jeremías, escúchelo, repítalo. Esto dice el Señor: maldito sea el hombre que confía en otro hombre, coma, y no en Dios. Se apoya en un brazo de carne miserable y aparta del Señor su corazón. Ese sí es maldito. 3 cosas para ser maldito. 1, confía en un hombre y no en Dios. Pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Entonces no engañen, no diga mentira. Jeremías no dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, punto. No, señor. Maldito el hombre que confía en otro hombre y no en Dios. Pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Ese sí es maldito. Entonces no digan cosas que la Biblia no dice. Pero el protestante comienza a darle vueltas a la gente y a engañar a la gente, y el católico se deja engañar. Entonces el pastor me dijo: está bien, señor cura, tiene razón, pero ahora en la Biblia no aparece que uno pueda confesar los pecados con un hombre. Eso no existe en la Biblia. Le dije: ¿y qué tal si yo se lo demuestro? Dijo: yo he leído la Biblia al derecho y al revés y no lo he encontrado. Le dije: ese es el problema de los protestantes, que leen la Biblia al derecho y al revés, y la Biblia no se lee al revés, se lee al derecho. Por eso es que se confunden, porque la leen al revés. Así no es. Dijo: señor cura, muéstreme dónde dice que hay que confesarse con un hombre, y punto. El muchacho se casa. Le dije: así me gusta, así me gusta. Vamos a ver dónde dice la Biblia que hay que confesarse con un hombre. Levítico capítulo 5, versículo 5. Hay que confesar los pecados con un hombre. Vamos a ver Levítico 5:5. Levítico 5:5. Y ustedes, hermanos que nos siguen por internet, si creen que es mentira, ahí en su casa pueden agarrar su Biblia. Ahí en su casa pueden ver en la Biblia suya de usted. Puede descubrir si es verdad o es mentira. Levítico 5:5. Lo lee, descubre si le estoy diciendo mentira, si le estoy diciendo verdad. Ojo, ningún protestante me puede mostrar a mí donde dice la Biblia que no hay que confesarse con un hombre. Yo sí le puedo mostrar varias citas, le voy a dar varias, donde dice la Biblia que hay que confesarse con un hombre. Levítico 5:5, ahí la Biblia nos presenta que hay que confesarse con un hombre. Vamos a oírlo.
haga penitencia por el pecado. Levítico 5:5. Dale, siga. Siga. Y ofrezca de los rebaños una cordera o una cabra. A ver, léalo desde el 4. La persona que jurare y pronunciare con sus labios que ha de hacer algún mal o algún bien, confirmando esto con juramento y con palabras, y transcordada de ello, después reconociere su culpa, haga penitencia por el pecado. Siga. Déjelo que siga. Déjelo que, a ver, esta traducción que es. Siga. Y ofrezca de los rebaños una cordera o una cabra, y el sacerdote hará oración por dicha persona y por su pecado. Observa. La persona ha cometido un pecado. Tiene que llevar un sacrificio delante del Señor. ¿Y quién es el representante del Señor que va a hacer la expiación por el pecado? Léalo con esa traducción, a ver cómo dice esa traducción. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Observe algo. Aquí la Biblia dice que hay que confesar el pecado. Ahora bien, vamos a ver si dice en la pata de un palo, directamente con Dios, o es ante el sacerdote. Debe confesar el pecado. Y ojo, confesar significa decirlo, sacarlo. Otra vez, repítalo de nuevo, señora. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Siga. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote... A ver, llevará a Yahvé como expiación, como sacrificio por el pecado, a Yahvé. Pero recuerden que Yahvé es invisible. Pero hay alguien que representa a Yahvé, que es visible, y que va a ser el instrumento por medio del cual Yahvé le va a dar el perdón de los pecados. ¿Cómo se llama? A ver. Y el sacerdote... ¿Cómo se llama ese instrumento? El sacerdote, pongan cuidado. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Hará la expiación por dicho pecado y persona. Si la persona va a confesar su pecado, ciertamente que es Dios quien le va a perdonar. Pero hay un instrumento, hay un hombre, se llama el sacerdote, donde él va a confesar el pecado, ante donde él lleva el animal para el sacrificio, y es el sacerdote el que hará la expiación de los pecados. Ahora Levítico 5:17. Levítico 5:17. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa prohibida por la ley de Dios, escuchen lo que viene. Ha cometido un delito aunque no se dé cuenta. Ha cometido un delito aunque no se dé cuenta. Y carga con un pecado. Y carga con un pecado. Vamos a ver cómo se va a liberar de ese pecado. Si es en la pata de un palo o directamente con Dios. Pongan cuidado. Dale. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Es el sacerdote, el ministro de Dios, que puede hacer la expiación por los pecados y quedará perdonado. El que ha cometido un pecado carga una culpa. El sacerdote hará la expiación de los pecados y quedará
perdonado. Entonces, según las Sagradas Escrituras, hay un representante de Dios en la tierra para perdonar de parte de Yahvé el pecado. Yahvé es invisible, pero hay alguien que representa a Yahvé, donde la persona se confiesa, donde la persona lleva el animal para el sacrificio, donde Dios deja el perdón de los pecados. El sacerdote representa a Dios. No dice en la pata de un palo. El que haya pecado carga con la culpa y vaya a la pata de un palo y confiese su pecado y quedará perdonado. Eso no lo dice la Biblia. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. Cuando un protestante le diga a usted, hay que confesar los pecados en la pata de un palo, diga usted, palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es, confiese sus pecados ante el sacerdote, él hará la expiación de los pecados y quedará perdonado. La culpa le será perdonada, según las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la persona dice, no, pero es que no hay necesidad de hacerlo con un sacerdote. Si no hay necesidad, ¿por qué la Biblia lo dice? No, pero es que la Biblia dice que hay que confesar a Yahvé. Está bien, pregunto, ¿no está confesando a Yahvé? ¿No está llevando un sacrificio ante Yahvé? Claro que sí. ¿Y quién es el que representa a Yahvé? El sacerdote. Entonces no puedo decir que es que la Biblia no lo explica. La Biblia explica que usted va a confesarse ante Yahvé, pero que Yahvé tiene su ministro que le va a dar el perdón de los pecados, que es el sacerdote. ¿Y qué pasa si yo no quiero confesar mi pecado? Vamos a escuchar lo que dice el Salmo 32. En el Salmo 32 se nos viene a mostrar qué pasa cuando yo no quiero confesar los pecados. El antes y después. Hay personas que dicen, yo no me voy a confesar con un hombre, yo no me confieso los pecados, yo los confieso directamente con Dios. Observen entonces que confesar los pecados ante Dios, según la Biblia, es confesarlo ante el ministro, ante el sacerdote que hace la expiación de los pecados. Escuchemos cómo dice el Salmo 32 del versículo 1 en adelante. 1 en adelante. Dichoso el que es absuelto de pecado. Dichoso el que es absuelto de sus pecados. Por eso el sacerdote le da la absolución. Dichoso el que ha sido absuelto de sus pecados. Siga. Y cuya culpa le ha sido borrada. ¿Se acuerdan cómo dice? Que va ante el sacerdote, él le hará la expiación y sus pecados le quedan perdonados. La culpa se le quita. Dichoso el que ha sido absuelto de sus pecados. ¿Y qué más? Y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso, dichoso, dichoso a quien cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso. ¿Por qué los protestantes no quieren que usted sea perdonado de sus pecados? Que sus culpas sean absueltas, que le quite esa culpa de encima, para que usted no sea dichoso, para que usted no sea feliz, para que usted no tenga la paz de Cristo en su corazón. Dichoso el que haya sido absuelto de sus pecados, que le haya quitado su culpa. Siga. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna. Si ya ha sido absuelto de su pecado, no tiene culpa alguna. Siga. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. Y en cuyo espíritu no se halla engaño. ¿Qué significa no se halla engaño? Que diga yo no tengo pecado y carga con el peso de todo pecado. Los protestantes se mantienen ellos mismos engañados. Dice, yo no me confieso porque yo pecado no tengo. No hay sinceridad, hay engaño. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. No hay sinceridad, hay engaño. Siga. Hasta que no lo confesaba. Escúchelo, repítelo por favor, y que me escuchen los protestantes y lo lean en su Biblia. Hasta que no lo confesaba. Otra vez. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Hasta que no me confesaba,
se consumían mis huesos. Eso lo he escuchado yo de los hermanos protestantes, que en la hora de la muerte no han confesado sus pecados y siente que sus huesos se consumen. Hasta que no me confesaba, se consumían mis huesos. Dígame si usted también no le ha pasado lo mismo. Cuando no se confiesa, ¿se siente en paz? ¿Se siente a gusto? Se consume sus huesos. No puede ni dormir tranquilo. Tiene pesadilla, anda todo el tiempo asustado. Pero cuando se confiesa, tiene una paz. Repítelo de nuevo. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Siga. Gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Claro, si no he Mi confesado, corazón no me empuje, no me empuje. Si no confieso mi pecado, su mano pesa sobre mí. Mi corazón se va consumiendo. Siga. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. ¿Cómo se transforma el corazón de la persona que no se confiesa? En un rastrojo en pleno calor del verano. Siga. Te confesé mi pecado. Escuche. Otra vez. Te confesé mi pecado. Ahí, te confesé mi pecado. Observen que hay que confesar el pecado. No me empuje, vámonos despacio. Te confesé mi pecado. Observen algo. Aquí es donde los protestantes dicen, yo tengo que confesarme directamente con Dios, porque ahí dice, te confesé mi pecado. Pero recuerden lo que decía Levítico 5:17. El que ha cometido un pecado tiene que ir a confesar el pecado. Y es a llevarle una ofrenda a Yahvé por el pecado. Pero es el sacerdote que recibe la ofrenda y da la absolución del pecado. ¿De parte de quién? De Yahvé. No es confesarlo directamente, sino tiene el ministro, que es el sacerdote. Siga, te confesé, otra vez. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. No te escondí mi culpa. ¿Qué hacen los protestantes? Esconden la culpa. A ver, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un protestante y un católico en cuanto a la confesión? A ver, la diferencia es que el hermano separado esconde el pecado. Dice, yo no tengo pecado. ¿Y quién no sabe que los protestantes tienen pecado? Sí tienen pecado, pero lo esconde. Mientras que el católico es un pecador y no le esconde, sino dice, yo soy pecador y se confiesa. Algo así, ustedes no sé si en su casa han tenido un perro. ¿Sí han tenido un perro, una mascota? ¿Y han tenido un gato? Bueno, algo así como el perro y el gato. El perro hace pupú y el gato hace pupú. ¿Cuál es la diferencia entre el perro y el gato? Que el gato hace pupú y tapa. Y el perro no. El católico es como el perro. Cometió el pecado y sabe que tiene ese pecado, no lo esconde. El protestante es como el gato. El pecado lo esconde. Repítalo de nuevo para que se dé cuenta. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. No te escondí mi culpa. Ese es el católico. No esconde las culpas, lo confiesa. ¿Qué hace el protestante? Esconde la culpa como el gato. Y dice, yo pecado no tengo. Vamos a escarbar a ver si no tiene pecado. Para que vea que sí hay. Solamente que está escondido el pecado. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Siga. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Ante el Señor confesaré mi falta. Ya le recuerdo Levítico 5:5 y Levítico 5:17. Voy a confesarme ante el Señor. Pero ¿quién es el ministro del Señor? ¿El representante del Señor? El sacerdote. Siga. Y tú perdonaste mi pecado. ¿Se acuerda Levítico 5:17? Y quedará perdonado. Ante el sacerdote va con la culpa. El sacerdote lo absuelve de su pecado y quedará perdonado. El Señor absuelve su pecado. Siga. Condonaste mi deuda. Condonaste mi deuda. Por eso el católico, cuando se confiesa, sabe que su pecado quedó perdonado. Que cometió aborto, eso es un pecado. Pero si se confesó, ya Dios le perdonó su pecado. Ya no tiene por qué estarse amargando más la vida.
que un día cometió el pecado, lo que sea, el pecado más grave que haya cometido. Eso es un pecado. Pero ya se confesó y el sacerdote le dio la absolución. Ya Dios canceló ese pecado, no lo traiga más a la memoria. Ya lo confesó, ya Dios se lo perdonó. ¿Para qué lo recuerda? Siga. Por eso, el varón santo te suplica en la hora de la angustia. El varón santo te suplica en la hora de la angustia. A la hora de que se ve angustiado por el pecado, te suplica. Siga. Aunque las grandes aguas se desbordasen. Aunque el pecado sea muy grande, que se desborda. Siga. No lo podrán alcanzar. No podrán alcanzarlo. Dios, dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siga. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Así Dios nos envuelve con su salvación. Perdonándonos los pecados, nos trae la salvación. Y cuando un hermano separado no quiere que la gente se confiese, ¿qué le está robando? La salvación. Entonces el diablo está utilizando instrumentos para decirle a usted no se confiese, para que sus pecados no queden perdonados y no alcancen la salvación. Sigue. Yo te voy a instruir. Escuche, este pedacito, pongan atención, paren la oreja, otra vez. Yo te voy a instruir. Yo te voy a instruir, dice el Señor. Yo te voy a enseñar, dice el Señor. Yo te voy a dar luz. Te voy a instruir. Vamos a ver, ¿a qué nos quiere decir Dios? Nos va a instruir a los católicos y nos va a instruir a los evangélicos. A todos nos va a instruir. Dejémonos instruir por Dios. Dale. Te enseñaré el camino. Te enseñaré cuál es el camino. Pongan atención cuál es el camino. A ver. Te cuidaré, seré tu consejero. Vamos a ver qué consejo nos da Dios. Pongan la lupa. No sean como el caballo. No sean como el caballo. O como el burro. O como el burro. Terco. Faltos de inteligencia. Faltos de inteligencia. Cuyo ímpetu dominas. Cuyo ímpetu domina. Hay que dominar. Es decir, no hay que ser como el caballo o el mulo cerrero, que hay que amansarlo a golpes, que hay que amansarlo. No, nosotros nos dejamos instruir por el Señor, nos dejamos aconsejar por el Señor. No debemos ser tercos como una mula, ni tampoco tenemos que ser duros como un caballo que hay que domar. No, tenemos que dejarnos instruir por el Señor, por su palabra. Siga. Cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Siga. Muchos son los dolores del impío. Impío. Pero el que confía en el Señor lo envolverá la gracia. ¿Acaban de oír? Muchos son los ¿qué? Muchos son los dolores del impío. Del impío. Impío. Muchos son los dolores del impío, del caballo o del burro que no se deja guiar como debe ser. Pero del que obedece al Señor, escuche. Pero al que confía en el Señor, Pero el que confía en el Señor, lo envolverá la gracia. lo envolverá la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces observe cómo la Biblia va diciendo que hay personas que se confiesan, son dóciles, reconocen su pecado, lo envuelve la gracia. Que hay personas que no se confiesan, esconden su pecado y se vuelven tercos como un burro o como un caballo que hay que domar con freno. A eso no les envuelve la gracia. Bueno, como pudimos escuchar, debemos confesar nuestros pecados con el sacerdote y no como dicen los hermanos protestantes, que a la pata de un palo o directamente con Dios. Debemos confesar nuestros pecados ante el sacerdote y mediante ellos recibimos el perdón de Dios y la salvación. También no debemos ocultar nuestros pecados
y debemos confesarlos, admitir nuestras culpas y confesar nuestros pecados. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas del Padre Listoro.